Vamos a hacer la revisión de una serie de preguntas con respecto al tópico de hematología. Soy el doctor Avilés, médico internista, trabajo en el servicio de emergencia del Hospital Loaiza. Comenzamos con la primera pregunta. Dice, una mujer de 68 años, sin aparentes factores de riesgo cardiovascular, siempre importante valorar el grupo etario, qué tipo de paciente estoy enfrentando en una pregunta sobre todo de caso clínico. Ingresa a la unidad coronaria con un cuadro agudo de cardiopatía isquémica. De hecho, que si no tiene factores de riesgo cardiovascular, probablemente el sexo, que a partir de los 50 años, tanto el hombre como la mujer tienen riesgo de factores coronarios, y la edad. Son dos factores importantes por la cual esta paciente tiene o hizo un evento de un cuadro agudo de una cardiopatía isquémica. Cuando hablo de cardiopatía isquémica, estoy hablando de una angina estable, un SICA-ST elevado, no elevado, una angina inestable, una angina Prince-Metal. Bueno, son características clínicas que ustedes, me supongo, lo han revisado en la parte cardiológica. En la analítica realizada, o sea, en un examen de laboratorio, encuentran una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro. 8 gramos. Si nosotros recordamos las clases de hematología, decimos que una hemoglobina mayor de 12 en mujeres es normal y una hemoglobina mayor de 13 en varones es normal. Bueno, esto va a depender de muchos factores también, ¿no? Factores de altura, factores de algunas otras comorbilidades, factores de grupo etario, o sea, todo eso prevalece para el valores de hemoglobina, pero en ese estándar 12 en mujeres y 13 en varones. La tingencia de por qué en mujeres es menor que en varones se tiene generalmente en una mujer menores de 40 años, sobre todo la catanemia, ¿no? La menstruación. Previamente no conocida, dice. O sea, tiene una anemia sin otras características. En este caso, la actitud más adecuada con respecto a la anemia es, o sea, cuando tengo una anemia en ese grupo de edad sin otros factores o sin otra historia clínica que me dan, debo plantear dos posibilidades. Una anemia ferropénica y una anemia por enfermedad crónica. Son estas las dos posibilidades en este grupo etario. No olvidemos que en una mujer de 68 años ya hay alteraciones dentarias, mucho más si usa prótesis, en algunos otros factores, y ahí se agrega la anemia megaloblástica. Entonces tendríamos tres tipos de anemia: anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica y anemia megaloblástica. Ahora, tenemos un paciente con un cuadro agudo de cardiopatía isquémica, sabiendo que la anemia es un gran transportador de oxígeno, acuérdense de la oxihemoglobina. Entonces, si tengo anemia, voy a tener menos oxihemoglobina, voy a tener menos oxigenación de las arterias coronarias. Entonces, esta anemia, que es una anemia moderada, va a conllevar a mayor riesgo de cardiopatía isquémica, mayor riesgo de infarto, mayores complicaciones cardiovasculares. Es por ello que en este contexto, miren, importante entender que en este contexto este paciente o esta paciente tiene que ser transfundida. Generalmente, criterios de transfusión cuando hay una insuficiencia cardíaca gasto alto, una anemia aguda, severa, con menores de 6 de hemoglobina, sangrado digestivo, sangrado activo, son criterios, y agregamos uno, cardiopatía isquémica aguda, también es criterio de transfusión. Entonces, la clave sería la B. Dice, los cuerpos de Howell-Holly son inclusiones eritrocitarias de fragmentos nucleares y se observa. Antes de entrar puntualmente a la respuesta, porque estas son preguntas puntuales, las inclusiones dentro de los hematíes son muy frecuentes con algunas características, ¿no? Por ejemplo, si me dice, he encontrado inclusiones de dacriocitos en el hematíe, eso ya me indica que son hematíes fragmentados. Por ejemplo, se ve en un tipo de leucemias o linfomas, dacriocitos. He encontrado células en habano, que son características de las hepatopatías, de la cirrosis, las células en habano. He encontrado los punteados basófilos dentro de los hematíes e intoxicación por plomo. Entonces, hay algunas características que ustedes van a encontrar como preguntas
específicas y con una patología específica. Por ejemplo, los cuerpos de Howell-Holly se encuentran generalmente en pacientes asplénicos. Ahora, las asplenias pueden ser asplenias funcionales o asplenias quirúrgicas. Las asplenias funcionales, un ejemplo, la drepanocitosis. Acuérdense que la drepanocitosis es un tipo de hemoglobinopatía en la cual hay un infarto esplénico y el paciente pierde la función del vaso, o sea, el vaso se achica. Y esa es una asplenia funcional. Y una asplenia quirúrgica frecuente es en aquel paciente que tiene anemia hemolítica y le hacen esplenectomía. O aquel paciente que tiene esferocitosis hereditaria y le hacen esplenectomía. O aquel paciente que tiene púrpura trombocitopénica idiopática y le hacen esplenectomía. Y ahí se ve los cuerpos de Howell-Holly. Entonces sería la clave la A. El diagnóstico de la anemia hemolítica se realiza gracias a 5 criterios biológicos característicos, ¿no? Las anemias hemolíticas pueden ser intracorpusculares, extracorpusculares, pueden hacer anemias hemolíticas autoinmunes, anemias hemolíticas no autoinmunes. Y las causas son distintas, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes, CUMS positivos, las no autoinmunes, CUMS negativos, las extracorpusculares, las hemoglobinopatías o las enzimopatías, y las extracorpusculares por algunas noxas externas, por ejemplo, mordedura de víbora, ofidismo, loxocelismo, Bartonella, una serie de patologías que pueden dar anemia hemolítica. Cuando tengo anemia y tengo palidez del paciente y tengo ictericia, esa dualidad anemia con ictericia, debo plantear hemólisis en un paciente. Patrones de laboratorio, como lo que están viendo ustedes aquí, ¿no? ¿Cuál de estos signos biológicos pueden observarse también en la sangre, en las pérdidas de sangre por hemorragia? Dato importante, cuando hay hemorragia, aparte de las pérdidas que conlleva a un shock hipovolémico, aparte de la anemia aguda por pérdida de fierro, hay una respuesta importante, el aumento de la reticulocitosis. O sea, la reticulocitosis, las dos causas más frecuentes es hemólisis y anemia hemolítica. Hemólisis y anemia hemolítica son las causas de reticulocitosis. Por eso, cuando tengo un paciente con anemia, siempre debo hacerle un IPR. ¿Qué es un IPR? Un índice de producción reticulocitaria. Reticulocitos altos, mayor de 2. Menor de 2, reticulocitos bajos. Causas de reticulopenia, anemia megaloblástica. Causas de reticulopenia, hipoplasia o aplasia medular. Y causa de reticulocitosis, como el caso que están presentando acá. Anemia hemolítica y sangrado agudo, pérdida aguda, hemorragia aguda. La clave sería la C. Señale cuáles de las siguientes proteínas plasmáticas, cuál no interviene en el transporte de conservación del hierro corporal. Acuérdense que el hierro corporal tiene que ver con el mecanismo del reciclaje de lo que le llaman la reofeocitosis. ¿Qué es la reofeocitosis? Aquel hematíe que vive 120 días, acaba su tiempo de vida media, 120 días, y ese proceso se llama hemocateresis. Y la hemocateresis, al destruirse el hematí viejo, produce fierro, el detrito de fierro que hay, ese fierro recaptado por el vaso, eso se llama reofeocitosis. Y intervienen una serie de mecanismos, ¿no? Como la aptoglobina, la hemopexina, la misma albúmina, la transferrina, en realidad la transcortina no. Este es un exabrupto, ¿no? Porque si sabemos qué significa la transcortina, en realidad la transcortina tiene que ver con el transporte de la aldosterona, ¿no? Entonces, este sería sería no la clave, ¿no? O sea, ¿cuál no interviene? La transcortina. Vamos a la pregunta 5. La anemia asociada a insuficiencia endocrina suelen ser microcíticas. Está afirmando una aseveración. Las anemias asociadas a insuficiencias endocrinas. Y cuando me vienen insuficiencias endocrinas, me viene a la cabeza dos insuficiencias importantes. La insuficiencia suprarrenal, que me da una anemia normocítica, normocrómica, o me puede dar también una anemia ferropénica. Acuérdense, el Addison es el ejemplo, aquel paciente con melanodermia,
pigmentación de mucosas, pigmentación de uñas, la boca de perro, lengua de perro que le llaman, hipotensión, una serie de características clínicas que ustedes conocen, y también su característica importante es la anemia. Del punto de vista hematológico, el Addison produce anemia y produce eosinofilia. Incluso puede ser un síndrome hipereosinofílico en el paciente. Entonces, no da una anemia microcítica, generalmente da una anemia normocítica en su contexto. Entonces, esta aseveración no es correcta. Y otra insuficiencia endocrina muy conocida es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología endocrina muy frecuente, la causa más frecuente es Hashimoto, y del contexto clínico muy larvado. Madarosis, macroglosia, piel seca, hipotensión, hiponatremia, hipoventilación, y también hace alteraciones hematológicas. Dentro de las alteraciones hematológicas puede haber linfopenia y puede haber anemia. Y la anemia puede ser de dos tipos: una anemia normocítica y una anemia macrocítica. Entonces, la anemia del mixedema suele ser normocítica, puede ser normocítica y puede ser macrocítica también. Cuando hablo de mixedema, hablo de hipotiroidismo. Primario, se afecta la tiroides. Secundario, como el Sheehan, que afecta la hipófisis. La uremia no suele ir acompañada de anemia. Acuérdense que la uremia tiene una serie de afecciones sistémicas, desde el pelo hasta la uña. Piel faneras, piel seca, alopecia, caída de uñas, onicolisis, escarcha urémica, flapping. Y dentro del contexto hematológico produce una anemia por déficit de eritropoyetina. Eso es lo que se conoce desde la parte fisiológica. Pero en realidad son más o menos 20 causas de anemia en uremia. O sea, ¿por qué el paciente urémico hace anemia? No solo es eritropoyetina. Se dice que la uremia disminuye la vida media del hematí, hace hemólisis. Se dice que la uremia afecta a la médula central, produce una hipoplasia reactiva por uremia. Se dice que la misma uremia produce alteraciones o malformaciones digestivas, angiodisplasias, que éstas sangran y producen pérdida de fierro. Se dice que la misma uremia produce cuadros de malabsorción a nivel ileal, a nivel duodenal. No se absorbe fierro, no se absorbe vitamina B12, por eso puede haber anemia megaloblástica en el paciente urémico. La misma acidosis produce una alteración del mecanismo de la ferritina y de la transferrina, por eso produce anemia por enfermedad crónica. Si le preguntan, ¿cuál es la anemia más frecuente en el paciente urémico? Es anemia por enfermedad crónica. ¿Y qué es anemia por enfermedad crónica? Es producción de citoquinas, inflaman la médula y produce una serie de alteraciones, que es normocítica, normocrómica, con transferrina baja y ferritina alta. Esa es la característica de la anemia por enfermedad crónica. Entonces, la uremia no suele ir acompañada de anemia, generalmente sí suele ir acompañada de anemia, pero como yo siempre digo, 1 más 1 no es igual a 2 en medicina, igual. Puede haber pacientes urémicos con policitemia. Atentos, ¿ah? Puede haber pacientes urémicos con policitemia. Dos atingencias. El hipernefroma, que es el tumor del internista, que produce una masa tumoral extensa con maniobra de Gullón o peloteo positivo, hipertensión arterial y hematuria. La triada clásica del hipernefroma o tumor del internista que cursa con policitemia en un paciente con insuficiencia renal por hipernefroma. Y otra patología que produce insuficiencia renal crónica con uremia es el riñón poliquístico. La poliquistosis renal libera eritropoyetinas-like y esto produce también policitemia. Esas son las dos atingencias que el paciente urémico hace policitemia en vez de anemia. Entonces, tenemos que en un examen tener todos los armamentos o instrumentos necesarios para poder afrontar y conseguir mis objetivos. Bueno, y lo demás son incoherencias, ¿no? Dice, en el déficit de cianocobalamina la anemia siempre precede a la enfermedad neurológica. No siempre.
Algunas veces puede haber pródromos neurológicos como ataxias, parestesias, disestesias, alteraciones del cordones posteriores y el paciente todavía no hace anemia, ¿no? Entonces, la anemia por enfermedad crónica, la ferritina sérica está disminuyendo. Falso, la ferritina alta, ¿no? Por eso algunas veces, sin conocer puntualmente la pregunta o la respuesta, el ver las otras aseveraciones y ir descartando hace que llegue a la respuesta exacta. Esa es otra forma también de resolver preguntas. Lo digo por experiencia. Indicar la afirmación correcta. En la pregunta 6, ¿no? Entonces la clave acá es, la correcta es la 5, la B. La hemoglobina liberada en la destrucción de los hematíes. ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es la afirmación? Dice, la hemoglobina liberada en la destrucción de hematíes metabolizada por la acción de enzimas presentes en el plasma. No, no son enzimas presentes en el plasma. Desdoblada en sus distintos constituyentes, globina, hierro y proteoporfirina. Esto sí, se desdobla. Acuérdense, esto son las génesis de la formación de la hemoglobina, ¿no? Tanto así que estas protoporfirinas, cuando se alteran, producen una enfermedad que se llama la porfirio intermitente aguda o las enfermedades porfíricas por alteración de las protoporfirinas. Tanto así, cuando se altera la globina y el hierro, se forma una enfermedad que se llama la hemocromatosis, conocida como la diabetes bronceada, con miocardiopatías y hepatopatías, ¿no? En este caso, la aseveración más idónea es la B. Son funciones del vaso la siguiente. Esta en realidad es una pregunta más de anatomía o fisiología. Posible función hematopoiesis extramedular, claro, a nivel de la pulpa roja. Regulación de la circulación portal, por supuesto. Acuérdense que cuando hay una gran cirrosis y hay una hipertensión portal, el vaso se afecta, produce un hiperesplenismo. Eso se llama secuestro esplénico. Hace que el vaso crezca, aumente su función y recicle todas las series: megacariocítica, trombocitopénica, leucocitaria, leucopénica y anemia. Hace una pancitopenia por hiperesplenismo. Eso se llama síndrome de Banti. Secuestro de células sanguíneas normales y anormales. Acá está el síndrome de Banti, el secuestro, ¿no? Sobre todo en cirrosis. Es un gran sistema linfoideo, ¿no? Eliminación de microorganismos. En realidad, la clave es la formación y maduración de los linfocitos T, no es la función del vaso. Almacena sí, pero no lo madura. Vamos a la pregunta 8. Uno de los siguientes procesos no cursa con anemia macrocítica. Yo siempre he hecho una anemotecnia acá. Acuérdense de la anemotecnia. La anemotecnia de las macrocitosis. La H. La anemotecnia de las H's. HD, hipotiroidismo. HD, de hiporreticulocitosis. Acuérdense el aumento de reticulocitos. Hiperreticulocitosis. HD o H, de alcoholismo. HD, hepatopatía. Son las 4 causas y no falta la otra. La HD digamos así, de hipofunción o hipofunción de la absorción de vitamina B12. O sea, hipovitaminosis. Ahí está la H. Ahí están las 5 H's que son macrocitosis. Hepatopatía, hipotiroidismo, alcoholismo, hiperreticulocitosis y hipovitaminosis, que es la anemia megaloblástica. Ahí le agrego un plus más, que es, en realidad la H es hipergravidez, embarazo. El embarazo también da macrocitosis. Entonces, con esa anemotecnia, doctor, resuelvo rápidamente esta pregunta. HD o H, alcoholismo, verdadero. H de hepatopatía, verdadero, ¿no? En su contexto. H de hipotiroidismo, verdadero. Entonces, quedan 2 posibilidades: la intoxicación por plomo y la
los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos generalmente cursan con anemias microcíticas o anemias normocíticas, ¿no? Las intoxicaciones por plomo, en el contexto, es una posibilidad que también puede haber macrocitosis. Síndrome mielodisplásico algunas veces puede presentar esas alteraciones. Entonces, la intoxicación por plomo característica es los punteados basófilos. Me hace recordar un caso de una paciente que tuvo colon espástico y venía de la Oroya. Y en esa paciente le diagnostiqué con un frotis de sangre periférico, punteados basófilos y tenía cierto componente también en el frotis de sangre periférica, ¿no? Entonces, alcoholismo, hepatopatía, hipotiroidismo, acá faltó embarazo, acá faltó anemia megaloblástica y síndrome mielodisplásico que algunas veces puede hacer macrocitosis, pero la presentación más frecuente es microcitosis, ¿no? Entonces sería intoxicación por plomo, la clave la B. Interpreten el siguiente hemograma que pertenece a un niño. Miren el grupo etario, un niño de 6 años que llega al hospital, es un niño, anemia en niños, la primera posibilidad que sea una hemoglobinopatía o una anemia ferropénica. Que llega al hospital con fiebre y aftas orales. Miren, aftas orales, traducción, candidiasis, moniliasis, ¿no? Y fiebre, traducción, infección. Entonces, este niño viene con un cuadro aparentemente infeccioso, una candidemia. ¿Y en qué caso se presenta candidemia? En pacientes que tienen inmunosupresión. Tiene buena hemoglobina, ¿no? Tiene una gran leucopenia, una gran linfocitosis y plaquetas, ¿no? Dentro del contexto normal, plaquetas. Entonces, interpreta el siguiente hemograma. Bueno, este paciente con ese contexto segmentados tiene una neutropenia, ¿no? Tiene una neutropenia. La clave la D. Entonces, ¿pero qué diagnóstico probablemente sería este paciente? 6 años con una infección, tiene una neutropenia febril. Si es una neutropenia febril, hay que descartar una granulocitosis, hay que descartar unas enfermedades congénitas de inmunosupresión, problemas de arcos braquiales. Incluso puede ser un cuadro de una colagenopatía, pero la colagenopatía generalmente cursa con linfopenia, no con linfocitosis. Entonces habría que evaluar. Con esta información solamente podemos concluir que tiene una neutropenia. Pregunta 10. Paciente de 28 años sin antecedentes de haber recibido quimioterapia ni radioterapia. Datos importantes para descartar aplasias medulares en el contexto, pero acuérdense que las aplasias medulares pueden ser idiopáticas o pueden estar relacionados a problemas de timomas. Tiene una leucopenia, tiene una trombopenia, tiene una anemia, o sea, tiene una pancitopenia, conocidas como las citopenias también. Puede haber bicitopenia, anemia con trombocitopenia, o puede haber leucopenia con anemia, bicitopenias. Si le preguntan cuál es la primera causa en el Perú de pancitopenia, anemia megaloblástica. Y en segundo lugar, las aplasias medulares. Señale la prueba de confirmación que está indicada y cuál es el diagnóstico más probable. En este paciente hay que hacer un estudio, de hecho, hay que hacer un estudio de aspirado medular óseo. O sea, analizando todo esto, es la única clave que tiene aspirado medular óseo, la clave A. Esa sería la respuesta y el diagnóstico probable, una aplasia medular. Eso es en el contexto de las posibilidades. Doctor, si usted dijo que era anemia megaloblástica y aplasia medular, bueno, se planteó aplasia medular. ¿Y por qué no planteó anemia megaloblástica? Anemia megaloblástica cursa con otras cosas: ictericia, predominio indirecto, trastornos neurológicos, problemas del gusto como disgeusia, una serie de manifestaciones, cuadro diarreico por mala absorción, acuérdense, a nivel ileal, una serie de cosas, ¿no? Entonces, la biopsia de médula ósea, hacer una trépano de médula ósea y el diagnóstico
de una aplasia medular. Doctor, el test de Hahn es una prueba que se hace para hemoglobinuria paroxística nocturna, que se pudo ver planteado en esta paciente, ¿eh? Una hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Pero qué le faltó? Le faltó hematuria, hemoglobinuria en las noches. Eso le faltó al paciente, porque las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, más frecuentes en mujeres de raza negra, y son enfermedades preleucémicas, pueden cursar con pancitopenia. Bueno, y lo demás son estudios de histocompatibilidad, citoquímicos, etc. Entonces la clave es la A. En relación al metabolismo de hierro, señalen la afirmación correcta. ¿La absorción del hierro tiene lugar en el ilion? No, pues en el duodeno, en realidad, ¿no? ¿La asimilación de hierro mejora con una dieta vegetariana? No, generalmente mejora con vitamina C. ¿Mayor parte del hierro sérico se localiza en la ferritina? No, tenemos varios, ¿no? La transferrina, etcétera, ¿no? La absorción de hierro medicamentoso empeora con los alimentos, es cierto. Por eso, el clásico sulfato ferroso, que viene de 200 miligramos, se da media hora o una hora antes del almuerzo, para que no se interaccione con las comidas, porque se forman fitatos y no se absorbe. Y la vitamina C favorece la absorción del fierro exógeno. Entonces, esa sería la afirmación correcta. La absorción del hierro medicamentoso empeora con los alimentos. Por supuesto que empeora. La clave, la D. Un dato más. Actualmente ya hay otros hierros orales. Están los hierros polimaltosados y los hierros sacarados o sacaratos, que incluso se ponen endovenosos intramusculares. Y esos no tienen relación con la ingesta de alimentos. Los sulfatos ferrosos sí. Vamos a la pregunta 12. Ante un enfermo con anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso, ¿qué recomendaciones no debe hacerse? No debe hacerse. Procurar tomar en ayunas, sí debe hacerse. Asociar a jugo de naranja, jugo de limón, sí debe hacerse, vitamina C. ¿Asociar algún antiácido? No, pues el antiácido lo quela. Acuérdense que el antiácido está formado por hidróxido de aluminio y de magnesio. Captan el fierro y no se absorbe. Por eso no se asocia a antiácidos, ¿no? La clave es la C. Uy. Vamos a la pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a la absorción del hierro en un individuo normal? ¿Es mayor si la dieta es rica en hierro inorgánico? En realidad es orgánico. ¿Es mayor si la dieta es rica en hierro hémico? ¿No? Eso es la respuesta, ¿no? ¿Se inhibe por el ácido ascórbico hidrídrico? No se inhibe, más bien se favorece, se sinergiza. ¿Aumenta con los folatos de la verdura? No, esto generalmente no, ¿no? ¿Tiene lugar en intestino grueso? No, en intestino delgado, duodeno, ¿no? Entonces la clave es la B. La 14. En un paciente tratado durante años con vitamina B12 parenteral por anemia perniciosa, la pregunta 14. Ojo, la anemia perniciosa es la anemia de Bernier. La anemia de Bernier se asocia a enfermedades autoinmunes. Acuérdense que la anemia de Bernier o perniciosa es anticuerpos contra factor intrínseco. Y esto produce una serie de asociación: lupus, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune, vitíligo, son las enfermedades, porque he visto preguntas con respecto a eso, se asocian a anemia perniciosa. Entonces el tratamiento de la anemia perniciosa es vitamina B12 parenteral o intramuscular de por vida. Con buena respuesta, por supuesto. Señale cuál es la explicación más probable de esa evolución. Aparece una anemia microcítica moderada y progresiva. O sea, estamos corrigiendo una parte de la anemia que es por alteración del factor intrínseco, que no absorbe la vitamina B12 a nivel ileal. Es por eso que tengo que ponerle parenteralmente, ¿no? Entonces, acá ha producido una anemia. La primera causa de anemia microcítica en el mundo es ferropénica. No se olvide, ferropénica.
Doctor, he leído que la talasemia también, por supuesto, pero la causa más frecuente es ferropénica. Entonces la clave es la B, pues, ¿no? Ha desarrollado una anemia ferropénica por gastritis atrófica. Vamos a la pregunta 15.